Estaba diciéndoles que seguimos nuestro estudio de Génesis capítulo 39. Algo muy interesante es que ustedes y yo hemos visto cómo nos vemos reflejados en personajes como Judá, en personajes como los otros hijos de Jacob, y realmente la vida de ellos y su testimonio en ese momento, en esos actos que ellos hicieron, que nosotros estudiamos, realmente vimos que son sumamente pecadores. Y vimos cosas horribles que ellos hicieron. Pero es muy interesante porque hoy vamos a ver a un hijo de Dios que por su relación íntima con Dios, su relación íntima con Cristo, vivió una vida santa. Y también ustedes y yo podemos, así como nos identificamos con estos hijos de Dios que hicieron cosas terribles, hoy en día quiero invitarlos a que nos identifiquemos y que soñemos y que le pidamos al Señor que nos haga como ese otro hijo de Dios obediente. Y es en un tema que es sumamente complicado hoy en día. Lo mismo de complicado que era en la época de José. La cultura egipcia era una cultura sumamente laxa, sumamente permisiva y corrupta en cuanto a los comportamientos sexuales. Había una libertad sexual muy grande. Tanto así que podemos ver aquí cómo la esposa de Potifar muy fácilmente le dice a José, acuéstate conmigo. Hoy en día ustedes y yo tenemos la misma tentación. Esta semana precisamente estaba hablando con mi esposa y estamos orando, implorando al Señor por las implicaciones que tiene para nosotros vivir en una sociedad como la que estamos viviendo hoy. Cuando es tan fácil y hay tanta tentación y tanta provocación por todos los medios de comunicación y por todo el ambiente y por las personas con las cuales nos encontramos diariamente, incluso a veces tenemos que trabajar con ellas, que realmente llevan una vida disoluta, una vida con libertinaje sexual. Y cuán difícil es vivir en un mundo así. Entonces de eso va a tratar nuestro sermón del día de hoy. El título que he puesto es que en medio de esta situación que he escrito, el Señor está contigo. En medio de esta sociedad, aún incluso en medio de estas tentaciones internas que nosotros tenemos, el Señor está contigo. Lo primero que vamos a ver es en el relato lo que sucedió con Potifar y José. Está en los primeros 6 versículos. Y lo he titulado La mejor bendición. Y la mejor bendición es haciendo un contraste entre la bendición que recibió Potifar al tener a José, quien era bendecido por Dios, en contraste con la bendición que José recibió. Lo que nosotros podemos ver es que Potifar era prosperado económicamente a causa del trabajo esforzado de José. Y por cuanto seguramente José declaraba, no solamente con sus actos, pero también con su boca, que toda esa prosperidad y que toda esa capacidad de administración que él tenía, y toda esa fidelidad laboral, ese empeño que él tenía en ser fiel como buen trabajador, todo eso venía de parte de Dios. Entonces Potifar entendió que era a causa de Dios, del poder de Dios, pero también del poder de Dios en la vida de José, la que hizo que él prosperara. Supo entonces Potifar que Dios lo prosperaba a él económicamente a causa de José. Ahora, aun cuando Potifar fue prosperado económicamente, él jamás se interesó en conocer y mucho menos en tener una relación personal con el Dios de José. Aun cuando era prosperado y él mismo aceptaba que era prosperado por el Dios de José, nunca quiso conocer ni relacionarse con este Dios. Nunca le preguntó a José, ¿cómo hago yo para que tu Dios sea mi Dios? En lugar de eso, José tuvo la bendición más grande. Dice la palabra de Dios en nuestros primeros versículos que Dios estaba con José. Hay una pregunta aquí, para ti y para mí, para que la apliquemos inmediatamente. ¿Cuál es nuestra fantasía más grande? ¿Qué es aquello que nosotros realmente más quisiéramos que sucediera en nuestras vidas? Eso que nosotros soñamos cuando dejamos que nuestra mente fluya y corra sola y fantasee en las cosas que tu corazón más desea. ¿Tener la prosperidad económica de Potifar o tener la presencia de Dios contigo? Si la respuesta que tú tienes
es que tu deseo más grande, más intenso, más ferviente es que Dios esté contigo, pues te tengo buenas noticias. Ya Dios está contigo. Si tú eres creyente, tú estás con Él y Él está contigo porque Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. De tal manera que no sería una fantasía, sino sería una realidad. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Que tú y yo sabemos que esa no es la fantasía que gobierna nuestra mente, porque ese no es el deseo más grande que tiene nuestro corazón. Una segunda pregunta que podemos nosotros hacernos aquí, que fue la misma que le hice a Juan David, pero ahora a ustedes. ¿Cómo trabajas tú? ¿Trabajas fielmente y esforzadamente por la prosperidad de tu empleador? ¿Das la gloria a Dios por las capacidades que tú tienes, las cualidades que tú tienes, la fidelidad, la disciplina que tú tienes en tu labor profesional? ¿Le das la gloria a Dios? La gente sabe que esas capacidades que tú tienes y esa disciplina que ejerces en tu trabajo viene de Dios. ¿Sirves a Dios colocando esas cualidades, poniendo todo de tu parte para que la gente vea cuán buen trabajador eres? Pasando ahora de esa primera relación entre Potifar y José, nos habla ahora el pasaje de la relación que José tuvo con la esposa de Potifar. Lo primero que nos dice el pasaje en la segunda parte del versículo 6 es que José tenía una muy buena apariencia, es decir, era un tipo guapo. Era un churro, como las mujeres antes, no sé ahora cómo digan, pero en mi época era un churro. Este tipo era guapo, el José. Y el título que he puesto a esta segunda parte es ¿cuál es la mejor confianza? ¿Cuál es la mejor confianza? ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos en nuestra cultura occidental buscan tener una mejor apariencia y viven para tener una mejor apariencia. Las cirugías plásticas, el comprar ropa fina, el hacerse tratamientos de belleza, el culto del cuerpo en los gimnasios y en el ejercicio. Todo eso nos deja ver un mundo que está buscando cada vez verse más bello por fuera. Y hacen de esa apariencia personal un ídolo, es decir, aquello para lo cual dedican su vida, dedican sus recursos, dedican su esfuerzo. Ser bello y demostrar lo rico y lo prestigioso que tú eres. En contraste con eso, este pasaje nos muestra que muchas veces la belleza corporal, la belleza externa, aunque no es nuestra culpa tenerla, pero sí debemos tener cuidado, porque es una gran tentación, como lo fue en la vida de José. A causa de su belleza exterior, la mujer de Potifar puso sus ojos en él. Entonces, ten cuidado primero de lo que deseas. No desees en primer lugar ser bello o bella. Y si eres bello y bella, y si tú notas que eres atractivo al otro sexo, ten cuidado, tú debes colocar sabiamente alarma, barreras, vigía a ti mismo para que esa belleza no se convierta en lo peor que te pudo haber pasado a causa de que caíste y ofendiste al Señor. Es peligrosa esa belleza exterior y debemos tener cuidado con ella y vigilarnos. Otra cosa es también que esta mujer, la mujer de Potifar, el pasaje nos describe a Potifar como uno de los hombres más importantes de la corte de Faraón, probablemente poderoso, sí, y además muy rico. Y gracias a José se hizo todavía más rico este hombre y más poderoso. Ahora, esta mujer de Potifar, en la posición en la que ella estaba, podía pensar y pensó que realmente ella podía hacer lo que ella quisiera. Y ese es el problema con las personas que tienen tanto éxito, tanto poder y tanto dinero, que normalmente llegan a la conclusión por su soberbia, su altivez, de que ya ellos pueden hacer lo que ellos quieren y tienen derecho de hacer lo que ellos quieren. De tal manera que cuando esta mujer vio a José y lo vio tan guapo, no tuvo ningún límite. Ella pensó que podía tener relaciones con él. Confiaba además en que eso le daría placer y que ella lo merecía, porque era la esposa de Potifar.
Es por eso también que al sentirse rechazada por un simple esclavo, su ego se ofendió de tal manera que luego reaccionó con la violencia que ella reaccionó. Al saberse rechazada, ella vio como su ego menguaba y la llevó del deseo al odio, a la calumnia y a la vergüenza. Hasta el día de hoy, ustedes y yo sabemos lo que esta mujer hizo, avergonzada eternamente por la palabra del Señor. Mientras esta mujer confiaba en su posición y confiaba en que esa posición le daba la capacidad de hacer lo que ella quisiera y disfrutar lo que ella quisiera, en cambio de eso, José tenía confianza en Dios. José, tú y yo podemos saber que el ser humano solamente encuentra su valía y su satisfacción en la relación con Cristo. Repito, el ser humano solo encuentra su valía y su satisfacción máxima en su relación con Cristo, en su relación con Dios. ¿Y saben por qué? Porque ustedes y yo fuimos creados por Dios para vivir en relación con Dios. A causa del pecado, ustedes y yo y todos los seres humanos fuimos apartados de Dios. Al ser apartados de Dios ya no vivimos en esa relación con Dios y al no vivir con esa relación con Dios estamos hambrientos porque es una necesidad como respirar o como comer. Es una necesidad de estar en relación con Dios. Entonces el hombre tiene un apetito, tiene un vacío que solamente Dios puede llenar. Por eso el hombre se dedica a los placeres, por eso el hombre se dedica al poder y a dominar a los demás, por eso el hombre se dedica al prestigio personal y que todos lo admiren. ¿Y saben qué? Siguen vacíos, todavía tienen apetito y no se satisfacen. Y ustedes y yo sabemos por qué. Porque la única forma en que el hombre es satisfecho es por medio de su relación con Cristo. Esa relación era la que José tenía. Dios estaba con José. Esa es la confianza más grande que alguien puede tener, estar con Dios. José tuvo dos grandes características, dos grandes cualidades que ustedes y yo también tenemos hoy. Primero, confió en Dios. ¿Cómo haré tal maldad y pecar contra Dios? Fue la respuesta de José a la provocación de la esposa de Potifar. José hasta hoy es un ejemplo de aquel que confía en Dios. No confía en el placer mundano, no confía en la exaltación que el hombre le pueda dar. Imagínense cómo sería José si le pudiera decir a los demás esclavos: miren, yo no solamente soy el principal, sino que hasta estoy con la mujer del faraón. ¿Y qué otras prebendas podría haber tenido José si se hubiera sujetado a la voluntad de esta mujer y hubiera sido su amante? Pero la confianza de José no estaba en la exaltación humana ni en lo que el hombre le pudiera dar. La confianza de José estuvo única y exclusivamente en la opinión que Dios tuviera de él. Y lo estoy diciendo para que ustedes y yo lo deseemos, y lo imploremos, y lo cultivemos, el tener confianza. Y tener confianza es tener una relación continua. ¿Cómo creen ustedes que José tuvo una relación continua con Dios? No estaba la palabra de Dios en ese momento, no estaba la iglesia de Dios en ese momento, que era lo único que José tenía en ese momento para estar en relación con Dios. Su memoria de lo que su padre le haya dicho acerca de Dios, porque seguramente Jacob le habló, porque de José no hay otra forma en que hubiera podido conocer a Dios, sino por el testimonio de su padre, un padre fiel que le habló las cosas de Dios. Esa memoria, ese recuerdo de lo que Dios era, de lo que Dios hacía, de acuerdo a lo que su padre le había contado, y la oración. Y ustedes y yo tenemos hoy una cosa mucho mayor y más grande, hermanos. Ustedes y yo sí tenemos la palabra completa de Dios, la podemos leer, tener libre acceso a ella, y también tenemos la oración, y tenemos la iglesia. Ustedes y yo podemos estar en relación continua que lleve a la confianza, porque la confianza no se da de un día para otro. La confianza no es como un interruptor que tú prendes y ya la tienes. ¿Saben una cosa? La confianza se cultiva día a día y crece.
Ustedes y yo, la única manera en que podemos tener confianza en el Señor es dedicándole tiempo al Señor, pasando tiempo con Él por medio de la oración, por medio de la Biblia. Eso era lo que José tenía. Y les aseguro, hermanos, esto no es mágico, pero es real. Si ustedes pasan más tiempo con Dios, en la palabra, en la oración y en la iglesia, ustedes van a llevar una vida de mayor santidad. Y también les digo lo contrario. Si ustedes se alejan del estudio de la palabra de Dios, si ustedes se alejan de la oración y si ustedes se alejan de la iglesia, ustedes están metiéndose en graves problemas porque ya no van a tener suficiente fortaleza para vencer las tentaciones tan grandes de una sociedad como la que tenemos hoy. Va a ser imposible y usted va a caer en graves y grandes pecados. Lo segundo es el agradecimiento y tiene que ver con lo mismo. José estaba tan consciente de que todo lo que él tenía, todo lo que había sucedido en su vida, era dado por Dios. Tenía un gran agradecimiento a Dios por lo que él le había dado. En la respuesta que le da la esposa de Potifar se refleja la meditación de José en las bendiciones de Dios. Y óigame esto, una vez más, la única forma de estar agradecidos con Dios es cuando usted ora, dando gracias a Dios continuamente, diariamente en su vida. Si usted no está dando gracias a Dios porque se levantó, por el aire, por el sol, por el trabajo, por la vida, por todo lo que pasa, usted no va a ser una persona agradecida. Pregúntense lo siguiente, ¿cómo José podía llegar a ser una persona agradecida cuando había sido vendido por sus hermanos? Cuando vivía y trabajaba como esclavo, y para acabar de completar, lo tentaba y lo mortificaba la dueña de la casa. Y como lo vamos a ver más adelante, aún estuvo en la cárcel acusado injustamente. ¿Cómo puede una persona así ser agradecida con Dios? Solamente hay una manera en que recibiendo tanto dolor en la vida, alguien puede ser agradecido con Dios. Y es dándole gracias a Dios continuamente por las cosas pequeñas de la vida. Y confiando en Dios que aún las cosas dolorosas y feas que suceden en nuestra vida forman parte del buen plan de Dios para nosotros. Y eso, hermanos, solo lo da la palabra de Dios, entendiendo y conociendo quién es Dios. Y, por supuesto, la palabra de Dios, la oración, mediante el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En la medida en que usted conoce quién es Dios, usted puede confiar en Dios y usted puede estar agradecido con Dios, sabiendo que todo viene de Él y que todo es para su beneficio. Lo sabemos claramente en la vida de José. Ustedes y yo tenemos el privilegio de saber cómo terminó la vida de José, exaltado hasta ser el segundo en el imperio más poderoso del mundo y más rico del mundo de su época. Pero esa misma es la historia suya y mía. Ustedes y yo en Cristo hemos sido exaltados a lo sumo, exaltados para tener un nombre sobre todo nombre en Cristo Jesús. Las criaturas más privilegiadas de Dios. Hermanos, en Cristo ustedes y yo hemos sido adoptados como hijos. ¿Se imagina eso lo que implica? Una criatura, una vil criatura adoptada como hijo de Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos. Y usted y yo lo entendemos y lo creemos por medio del estudio de la Biblia y el Espíritu Santo y la oración. Y eso era lo que José tenía. Dios estaba con José y Dios está contigo hoy. Si tú llevas una vida de agradecimiento al Señor, tú vas a llevar una vida de santidad. Si tú no llevas una vida de agradecimiento al Señor, tú vas a estar muy laxo, muy flexible para ir y pecar contra Dios rápidamente. No solamente vemos aquí a José teniendo confianza en Dios mientras que la esposa de Potifar confiaba en ella, pero ahora también podemos ver en José la mejor decisión. José tomó la mejor decisión. ¿Saben cuál fue la decisión que tomó José? Correr. Ahí dice, corrió. Tú y yo debemos hacer lo mismo. Ahora, pregúntate, hermano, ¿cómo hago yo para correr de la fornicación? Eso debería ser una cosa que tú lo puedes responder así de rápido y así de fácil.
Cuando alguien te diga, oiga, ¿cómo correr? Tú deberías tener la respuesta y deberías estársela enseñando a tus hijos. ¿Cómo correr de la fornicación? Bueno, ¿cuáles son las fuentes de tentación? ¿De qué corrió José? De la esposa de Potifar y sus insinuaciones. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de tentación que te hablan al oído? Ven y acuéstate conmigo. ¿Dónde están? ¿Internet? ¿La pornografía? ¿La televisión? ¿Alguna persona cercana en el trabajo, en el vecindario? ¿Tu propia mente? Hermanos, ¿en qué fantaseamos? Cada vez que te llegue una fantasía sexual, tú la sacas de tu mente, tú le dices fuera de aquí, huyes a esas imaginaciones. Hermanos, ¿cómo creen que la mujer de Potifar llegó a pedirle a José que se acostara con ella? Simplemente abrió los ojos un día y dijo, uy, este está como chusco, venga, acuéstese conmigo. No, hermanos, ustedes y yo sabemos que las cosas no pasan así. Esta mujer fantaseó con José en su mente. Fantaseó con José y esa fantasía alimentó su deseo y ese deseo alimentó su fantasía y esa fantasía aumentó su deseo hasta el punto en que ella tuvo tanto deseo que ese gran deseo que no empezó así de la noche a la mañana, ese gran deseo la llevó a actuar, a pedirle a él que se acostara con ella. Voy a leerles un pasaje para que ustedes y yo sepamos cómo es que suceden las cosas por si era no lo sabías antes. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si usted ha caído en fornicación, mi hermano, usted sabe que eso no vino así. Ay, fue que me la encontré en la esquina, nos estrellamos en la esquina y ahí fue. No, eso no pasa así. ¿Cómo huimos de la fornicación? Huimos de la fornicación vigilando nuestras mentes y no permitiendo fantasías en nuestra mente. Huimos de la fornicación cuando huimos de las fuentes de tentación externas, llámese la televisión, internet y todo lo demás. Y huimos de la tentación cuando ponemos barreras. Hermano, hermana, jamás se encuentre a solas con personas del otro sexo. Jamás. No lo haga. No lo haga primero porque usted está poniéndose en una situación de tentación. Segundo, así no pase nada. ¿Qué tal que esa otra persona se le dé por decir, uy, me lo conquisté? ¿Sí sabe que me conquisté a esta pelada? Así sea mentira. Porque hoy en día la gente se jacta de eso. ¿Cómo queda su reputación? ¿Quién le va a creer a usted? Después de que la gente los vio que se metieron los dos a un cuarto. Y la otra persona luego sale y dice, ahí cayó. ¿Cómo sabe la gente que no fue así? La mejor decisión, hermanos, la mejor decisión que ustedes pueden hacer es huir. No diga, voy a resistir la tentación, entonces me voy a ir con esta muchacha, pero solo para demostrarme que lo fuerte que soy, que yo puedo resistir. O con este muchacho. La mejor decisión es huir. Dios muestra por medio de José cuán sagrado es el matrimonio y cuán sagrado es el cuerpo humano. Con respecto a la sexualidad, Dios nos muestra cuán sagrado es el matrimonio y cuán sagrado es el cuerpo humano. Cualquier relación fuera del matrimonio es abominación delante de Dios y es motivo de condenación eterna. No hay nada peor que la infidelidad sexual para acabar con la sagrada y santa unidad del matrimonio y de paso de la sociedad. Dios muestra cuán importante y santo es para Él. Cuando usted peca contra su mismo cuerpo, peca cuando peca sexualmente, dice la palabra de Dios. El templo del Espíritu Santo es profanado cuando usted tiene relaciones sexuales ilícitas. El templo de Jesucristo es profanado. Y si usted es casado, y si no es casado, su relación matrimonial, si usted es casado, obviamente por la traición. Y si usted no es casado, porque eso va a estar con usted en su mente y luego le va a estorbar cuando usted sea casado en su relación con su esposa. Eso va a ser siempre una mancha y una sombra en su relación matrimonial. En los siguientes
versículos vemos la gran injusticia que se comete con José. Aun cuando él se mantuvo firme en su fidelidad, aún así fue acusado vilmente y condenado como culpable en forma injusta. Pero ¿saben? José tiene y tuvo el mejor abogado. Siendo condenado falsamente y aún que tuvo que ir a la cárcel por eso, pero ¿saben? Dios estuvo con José. Potifar lo condenó, la esposa de Potifar lo difamó, la gente en la casa probablemente le creyó a ella y señaló a José como culpable. Pero ¿saben quién no señaló a José como culpable? Dios. Dios supo siempre de la inocencia de José. La mujer, como ya vimos hasta el día de hoy, está avergonzada porque en la Biblia está escrito lo que ella hizo. Igual con la injusticia que cometió Potifar. Pero en cambio, hasta el día de hoy, la castidad, la fidelidad, la obediencia, la santidad de José está siendo exaltada. Tú, como José, has sido ya capacitado. Si eres creyente, tú ya has sido capacitado, incluso de una manera superior a la de José, para llevar una vida santa y fiel al Señor. Tú tienes algo que José jamás tuvo, para ser todavía más correcto, más recto, más justo, más fiel de lo que fue José. Tienes la palabra de Dios, toda, el Espíritu de Dios, eres un templo del Espíritu Santo. Tienes a Cristo viviendo contigo. Por último, José tuvo el mejor destino. Aun cuando José fue a la cárcel, sabemos tú y yo cuál fue el destino final de José. Primero su exaltación, incluso Potifar después fue súbdito, bajo la autoridad de José. Miren ustedes, Potifar, años después, estuvo bajo la autoridad de José. Pero no nos referimos a eso cuando hablamos que José tuvo el mejor destino. Estamos hablando de que José hasta el día de hoy vive con Cristo. El Señor estuvo con José y el Señor está con José. José probablemente no vio la mano de Dios con él y mucho menos ahora que su estado pasó de mal a peor, estando en la cárcel acusado falsamente después de haber sido esclavo, vendido injustamente. La situación de José fue tan fea, tan grave, que miren lo que dice el Salmo 105, 18. Dice, le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello. Esa fue la situación de José en la cárcel. No es como las películas de Hollywood lo muestran a veces, como ahí que se la pasaba paseando por la cárcel de arriba para abajo. No. El Salmo dice que habían grilletes y cadenas sujetándolo. Pero José recibió del Espíritu Santo una capacidad sobrenatural para ver la mano de Dios con él. Hermanos, Jesucristo está con nosotros. No nos puede caber duda al respecto. Él lo prometió y Jesús siempre cumple lo que promete. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo está con nosotros. La sangre de Cristo pagó ya por nuestros pecados. Nosotros somos libres para obedecer a Dios. No hay nada, no hay ninguna tentación en sus vidas y en la mía que no podamos vencer en Cristo. Porque Él ya nos ha dado la victoria sobre todas las tentaciones. ¿Saben ustedes cuál fue el único miembro de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios? El único miembro del pueblo de Dios que fue abandonado por Dios. En la cruz Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo recibió lo peor que un hijo de Dios puede recibir, y es que Dios no esté con él. Y Jesucristo lo recibió para ser Él el único de todo el pueblo de Dios, para que ustedes y yo podamos vivir con Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Aplicaciones. Dios estaba con José. La comunicación y la comunión continua de seguro formaba parte de la relación y de la vida de José con Dios. Dios estaba con José en su trabajo, por lo tanto José hacía su trabajo con excelencia. Dios estaba con José en sus tentaciones y por lo tanto José tuvo de parte de Dios el poder para resistirlas. Dios estaba con José en sus decisiones, de tal manera que José pudo tomar las mejores decisiones y huir de la tentación. Dios estaba con José en las tribulaciones y en los sufrimientos. Por eso José no se deprimió ni se desanimó, sino que todo lo contrario, pudo ver la presencia de Dios con él.
Dios estaba con José en las injusticias. Por eso no se dejó ganar por la maldad, sino que venció a la maldad haciendo el bien. Dios estaba con José protegiéndolo en medio de todas estas situaciones adversas y mostrándole su amor en medio de todas ellas. Dios estaba con José en todo lo que hacía y Dios está hoy contigo. Oremos.